Cordial saludo estudiantes. El día de hoy pues esperaba alguna presencia, sin embargo no llega ningún estudiante. Voy a tratar de barajar en este video y en esta presentación los temas de semana 1 y 2 que corresponden a números complejos y operaciones entre ellos, además potencia raíz y teorema de Mourier. La idea de esta clase pues habría sido también tener alguna discusión sobre el programa, sin embargo pues no voy a entrar en detalle del asunto. Por encima pues vamos a trabajar números complejos y funciones complejas en primer corte, series de Fourier y transformada Fourier en segundo, y en tercer corte transformada Z. La idea de la materia y de los temas es pues que ustedes entren al primer bocado de la transformación de señales, y los conceptos fundamentales acá pues son las series de Fourier y la transformada Fourier. Una descripción detallada está en el contenido programático, que lo pueden encontrar ustedes en la información del curso, y además tenemos la posibilidad de mirar pues la información que se encuentra reposando en el aula. Mi nombre es William Jiménez. Los medios de comunicación ya se los presenté también en el aula. Tenemos mi correo, por aquí algunos estudiantes me han contactado, y pues también la mesa de ayuda, y pues mi número telefónico también se los dejé en el aula por si tienen alguna emergencia. Les recomiendo eso sí, tener en cuenta los horarios de atención. Eh, Como les decía, voy a tratar de hacer la primera y la segunda clase porque tuvimos un problema con el video que se generó para la primera. Entonces, pues espero poder solventar este asunto, y si nos quedan como muchas dudas, el día sábado voy a abrir una sesión, o voy a estar conectado más bien a tratar de solucionar sus dudas después de que vean este video y pues que lean el material de estudio. Vamos a comenzar. Entonces vamos a hablar de los números complejos. Hablemos entonces del rastreo inicial. Como primer momento, pues sabemos que tenemos los números, bueno, haciendo un resumen de lo que han pasado sobre los números en todas las asignaturas de matemáticas, sabemos que los números iniciales son los números naturales, ¿no? Reciben su nombre porque pues son los más naturales al ser humano. Y tenemos pues como que dos divisiones ahí, los naturales y primos, y los compuestos, que son pues multiplicaciones de números primos. Ese es el conjunto más básico, pues ahí tenemos el 0, el 1, el 2, los números naturales y discretos. Si le anexamos el 0 y los números negativos, pues resultamos en el segundo conjunto importante, que es el conjunto de los números enteros, que se representa por z. Acá pues completaríamos el conjunto añadiendo el -1, el -2, etc. Ahora bien, acá como se dan cuenta dejé aparte el 0, pero pues no puede ser, ¿no? Esto depende del autor. Algunos autores consideran que el 0 es natural y otros no. ¿Listo? Porque pues no es natural no contar nada, que sería lo del papel del 0. Y hasta acá pues tenemos los números naturales y pues los enteros. Posterior a este añadimos las fracciones, que pueden ser, bueno, realmente acá está un poco mal el esquema porque acá añadiríamos los decimales no enteros, ¿no? Que serían como las fracciones, y estos complementando a los anteriores forman por completo el que llamamos el conjunto de los números racionales. Este conjunto está compuesto por números que ya son un conjunto continuo, ¿no? Ya no es un conjunto discreto, porque pues digamos que ya, pues no continuo, pero ya no es discreto. Entonces antes teníamos el 0, el 1 y el 2, y después le añadimos el -1 y el -2, y ahora, y pues infinitos, ¿no? Para derecha y para izquierda. Ahora en la mitad de estos pues añadimos tipos de la forma 0.5, o en otras caras como es un medio o 2/4, etcétera, y los añadimos acá y los añadimos acá. Este conjunto ya no es discreto porque antes entre dos cualquiera, por ejemplo entre el 0 y el 2, existía solamente un número finito de números, en este caso pues el 1. Ahora entre el 0 y el 1 tenemos el 0.5, el 0.25, el 0.12, etc. Lo que quiere decir pues que acá ya no tenemos un conjunto discreto. Y ahí tenemos nuestro primer conjunto continuo. Ahora bien, ventajas y desventajas que se vienen presentando en los conjuntos. Eh, los conjuntos hasta los números racionales, bueno, los números naturales no se pueden hacer restas porque pues no tenemos las restas. En los conjuntos enteros, en el conjunto entero no se pueden hacer las divisiones. O sea, acá están, digamos, prohibidas las restas, acá están prohibidas las divisiones.
no prohibidas, no se pueden hacer, pero en general no es buena idea porque pues lleva errores. Acá ya nos deja hacer todas las sumas, todas las restas, todas las multiplicaciones y todas las divisiones. ¿Sí? ¿Qué no nos deja hacer acá? Solucionar algunas ecuaciones, porque en los números racionales no se pueden sacar raíces. Y pues acá tenemos un lío porque las raíces no son decimales finitos ni periódicos y esto pues causa un problema en la solución de las ecuaciones. Entonces pues acá tenemos líos porque este tipo, por ejemplo, de soluciona algunas ecuaciones como la ecuación x al cuadrado igual a 2, pero nos genera un lío y es que pues al no tener estas ecuaciones o no tener el conjunto completo pues no se puede solucionar todas las ecuaciones y esto nos lleva a pensar en un conjunto más amplio y este conjunto es el conjunto de los números reales. Este conjunto ya está completo, ya no nos va a generar líos, ya nos permite, un segundo por favor que tengo un problema de conexión, voy a desconectar el micrófono 2 segunditos y ya continúo. Bueno, continuamos. Y bueno, acá tenemos entonces ya un conjunto completo, sin embargo sigue manteniéndose un problema muy similar y es que en el conjunto de los números reales aún no podemos solucionar todas las ecuaciones, aunque ya podíamos solucionar la anterior x al cuadrado igual a 2, no se pueden solucionar algunas cuadráticas como x al cuadrado igual a -1, pues no existe un número al cuadrado no existe un número cuyo cuadrado sea negativo, porque pues al multiplicar positivo por positivo me da positivo y negativo por negativo también me da positivo. Entonces pues ahí tenemos un lío y para este problema digamos que hay varias que no se pueden solucionar, como por ejemplo esta o una muy parecida que es esta, pero todo se soluciona si incluimos un elemento que vamos a llamar i, que cumple que su cuadrado va a ser igual a -1. Sí, en este caso, pues como digamos, ¿cómo solucionaríamos esto? Pues tendríamos 2i, porque 2i elevado al cuadrado sería 2 al cuadrado, e al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, e al cuadrado es -1, y 4 por -1 pues es -4. Sí, entonces incluimos un nuevo elemento que se llama i, y la definición de i es esta que tenemos acá. Entonces así nace un nuevo conjunto que es el conjunto de los números complejos, que es el que vamos a estudiar. ¿Qué, ¿Cuáles son sus características? Pues vamos a armar parejas de números de tal manera que A y B sean números reales. Este es real y este es real. Los pegamos y a este le añadimos una parte imaginaria que es el i, de tal manera que i al cuadrado es igual a -1. Es lo que vamos a llamar la definición de i. Incluyendo solo este elemento, pues vamos a tener un conjunto completo, porque el conjunto va a estar compuesto por parejas de números reales y esto lo hace infinito. Y al ser parejas, pues tienen una representación por parejas ordenadas de la forma a más b y esto nos permite pintarlos en el plano. Y esto es lo que llamamos los números complejos. Hay algunas características importantes de estos números complejos que no tienen los números reales y es que en el conjunto se pierde el orden. Vamos a mirar también algunas definiciones nuevas que están asociadas únicamente al conjunto de los números complejos. ¿Listo? Entonces, ya que tenemos que los números complejos son de la forma A más BI, sus características principales son la parte real y la parte imaginaria, además de un elemento que se llama la norma. Digamos, si tenemos que Z es un número complejo de la forma A más BI, la norma de Z se define como A cuadrado más B al cuadrado, todo en una raíz.
¿Listo? Y ahorita miramos otro concepto que se llama el argumento, pero pues lo miramos geométricamente. También tenemos un concepto nuevo que se llama el conjugado. Si z es un número complejo, el conjugado de z se representa con una barrita encima y el conjugado de z lo que hace es cambiar la, el valor, digamos el valor absoluto de la coordenada imaginaria, que es el b, o sea, si lo tenemos positivo pasa a ser negativo, o sea, este signo lo cambiamos de positivo a negativo y si es de negativo lo llamamos a positivo. Esto quiere decir que una de las propiedades fundamentales va a ser que el conjugado del conjugado, o sea, si tú tienes un conjugado y le sacas el conjugado, pues como le estoy poniendo dos veces el menos, pues finalmente es que el conjugado del conjugado es igual al complejo original. Esa es la propiedad. El conjugado del conjugado es igual a z, que es lo que vamos a necesitar ahí. Hay muchas propiedades del conjugado que tienen que ver con la suma. Si tú tienes una suma de números complejos y le sacas el conjugado a la suma, es como sacar el conjugado de forma individual. Pero pues esto lo miramos hasta que tengamos las operaciones bien definidas. Por ahora, dos conceptos importantes, el conjugado y la norma, los complejos. ¿Listo? Además, que tenemos que un número complejo es una pareja de números reales. Tenemos la parte real, que en este caso está representada por A, y la parte imaginaria, que es B. Solamente el B, sin el I, es lo que llamamos la parte imaginaria. ¿Listo? Miremos un ejemplo para que no nos confundamos con eso, porque a veces en los exámenes me colocan la I y pues no les toma la respuesta válida y hay que ser muy claros en el asunto. Puede resultarles, digamos, un poco inocente, pero pues para prevenir voy a hacer un solo ejemplo, un par de ejemplos. No, yo tengo 3 más 2i, tengo 2 más un medio de i, o tengo 0, o tengo, no sé, quizás 3 más 2i, simplemente 4i. Entonces, en cada uno de estos ejemplos, miremos cuál es la parte real. Bueno, ya me pongámosles nombres a estos. Este llamémoslo Z, esa Z tan horrible. Este llamémoslo Z, a este llamémoslo W, a este llamémoslo X, a este llamémoslo U y a este llamémosle P. Entonces, la parte real de Z sería 3 y la parte imaginaria de Z sería 2, sin la I. ¿Listo? En el mismo orden de ideas, la parte real de W sería 2 y la parte imaginaria de W, pues la fracción 1/2. En el caso de X, que lo tenemos por acá arriba, la parte real de X sería 0 y la parte imaginaria de X también es 0, solamente que no está escrita, ¿no? Es como si tuviéramos 0 ahí, que es importante como tener en cuenta esos detalles. En relación a Q, la parte real de Q sería 3 y la parte imaginaria de Q sería 2. Y para terminar, que te vaya arriba tengo P, vamos acá, la parte real de P sería 0, porque como se dan cuenta, no aparece un número más sumado ahí, pero la parte imaginaria sería 4, que es el que acompaña sin is. La parte real y la parte imaginaria son números reales, aunque la parte imaginaria se llame parte imaginaria, hay que tener en cuenta que la parte imaginaria es un número real. Esta es la parte imaginaria, es un número real, aunque suene un poco loco, es lo que sucede. Listo, eso por ese lado. Pasemos entonces a algunas representaciones. Dado que los números complejos son parejas, entonces podemos pintarlos de forma cartesiana. Por ejemplo, si yo tengo un número que sea 2, 1 y, que es lo mismo que escribir 2 más i. Entonces el número sería 2, como vamos a pintarlos la parte real en x y la parte imaginaria en y. Acá se conoce como el eje imaginario y el eje real por pura notación. Entonces tendríamos 2 de irreal, una de imaginaria, luego el punto que estamos buscando queda acá y este punto se llamaría pues 2 más i.
¿sí? O pues es la coordenada 2, 1, ¿no? Pero pues en nuestro caso vamos a llamarlo 2 más i, ¿sí? Igualito se grafica como si fuera un punto cartesiano. Noten que hay una diferencia bien importante porque los números reales se podían pintar en una recta. Ahora los números imaginarios se van a poder pintar, pero en el espacio. Perdón, en el plano. No en el espacio, sino en el plano porque tienen dos componentes. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Para pintar todos es la misma historia. Ahora bien, como ustedes deben conocer, un número, un punto en el plano cartesiano, tiene dos representaciones, bien sea una que es esta que teníamos por coordenadas, digamos voy a pintarlas en rojo, acá, coordenada X que es 2 y coordenada Y que es 1, ¿no? Pero tiene otra representación que es la polar, donde acá tenemos R que es la distancia, en este caso representado por color azul, R que es la distancia y un ángulo teta que se forma con el eje X y pues el segmento determinado, el punto y el origen. Y esto es lo que se llama la forma polar del número, ¿no? Entonces, hay unas coordenadas que te dejan pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, pero esto quiere decir que un número complejo tiene al menos dos representaciones. Una que sería la forma cartesiana, a más b o AB, A, B, o su representación polar que sería R teta. ¿Listo? Que ahorita miramos los cambios. Entonces tenemos esta y tenemos esta. Hay una representación exponencial que me permite expresar esto utilizando medios de la forma polar, donde un número complejo se puede representar exponencialmente diciendo que si z es de la forma A, B, A más BI, y podemos conseguir su forma polar dada en R teta, podemos expresarlo finalmente de manera exponencial como r elevado a la i, donde i pues es el elemento que conocíamos y esta es la que se conoce como su forma exponencial, que va a ser bastante útil para calcular que las raíces y las potencias. ¿Listo? Hay que tenerlo en cuenta. Seguramente sienten que voy un poco rápido en este video. Espero que complementen con la lectura, pero la idea es que tengo bastante tema por abarcar y entonces por eso voy así. Además, como no hay estudiantes que me hagan preguntas, pues seguramente voy más acelerado de lo normal. Bueno, les dejo un segundo para que tomen un pantallazo y ya continuamos. Continuamos. Bueno, vamos a mirar ecuaciones de cambio de coordenadas polares a coordenadas cartesianas y de cartesianas a bipolares, que seguramente es un paso acá, porque lo debieron haber visto en cálculo vectorial. Creo que ustedes ya vieron el cálculo vectorial. Si no, no importa, acá hacemos un repasito. Tenemos A más BI. Voy a primero hacer un dibujo acá para tenerlo de referencia. Recuerden que tenemos A más BI acá, por acá A y por acá B, y pues por acá tenemos este R de acá y por acá un ángulo. Digamos, en ese orden de ideas, si tenemos un par de coordenadas que serían A más BI, la forma polar simplemente como el R viene a ser la hipotenusa del triángulo, pues podríamos definir o podríamos obtener AR con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Así. R sería la raíz cuadrada de la suma de las coordenadas. Es decir, que ¿quién es R? Como vimos anteriormente en unas diapositivas atrás, R es la norma de Z. ¿Sí? El R es la norma de Z. Y teta se puede obtener simplemente con la arcotangente de B sobre A. ¿No? Pues por la misma idea del triángulo este que tenemos acá, del triángulo rectángulo. Una cosa muy importante es que este ángulo teta no es un ángulo único. En radianes podemos seguir dando vueltas. Me voy a volver acá para que lo veamos. Supongamos que tenemos un punto acá y este punto determina este ángulo teta, ¿no?
este ángulo no es único, porque si tú tomas este ángulo y le das una vuelta de 2 pi radianes o de 360 grados, pues lo que obtendríamos es, vamos a ponerlo, voy a quitarle este teta mejor acá, voy a ponerle un T minúscula, ¿sí? Entonces, si yo tengo, ese T me quedó muy feo, vamos a ponerle un alfa. Entonces, yo tengo este alfa acá, pero si doy una vuelta, dando 2pi, obtendríamos el punto en el mismo lugar, ¿sí? Y si doy una segunda vuelta, que pues sería 2pi más 2pi, o sea, acá estoy borrando acá, dijimos que se llamaba alfa, ¿no? Entonces obtendría 4pi, y podría darle una vuelta por otro lado, ¿no? O sea, alfa menos 2pi. Y todas estas vueltas pues me van a dejar el punto en el mismo lado. En general, podríamos decir que alfa más n perdón, voy a dejarlo mejor con un k. K por 2pi sería, cualquier ángulo de esos me sirve. Y a esto es lo que vamos a llamar el ángulo teta, el argumento. Se conoce como el argumento del número complejo. Y el argumento principal pues es solamente el alfa. Sí, solamente este. El que queda entre 0 y 2pi. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta que pues acá no tenemos un ángulo que nos funciona, sino infinitos ángulos. Y esto es una situación bastante importante a la hora de calcular eh, raíces, porque acá es donde vamos a obtener que una raíz cuadrada tiene dos soluciones, igual que en el caso de los números reales, y una cúbica tiene tres, y así sucesivamente. Bueno, acá tenemos entonces el asunto en el que vamos. Y finalmente para la exponencial tenemos una cosa bien chévere, y es que como teníamos, voy a escribirlo acá en color azul para generar el teorema, que si tenemos un número z, a más bi, y este número z tiene una representación exponencial r y teta, ¿sí? Donde r es la norma y teta es el argumento, entonces podemos decir que r es igual a e a la i teta, que sería igual a más bi. ¿Sí? Utilizando el asunto de las coordenadas que teníamos ahorita de cambio de coordenadas polares a cartesianas, podemos venir o podemos encontrar de manera muy sencilla con un triángulo equilátero, con este triángulo que hicimos ahorita, con este triángulo acá, que pues A se puede calcular como R coseno de teta y B sería R seno de teta. ¿Sí? Y eso pues nos va a permitir decir que R e a la i teta, cambiando A y B con estas ecuaciones que tenemos acá arriba, podemos decir que, voy a copiar esto un poquito más allá, no me va a quedar, que R e a la i teta, utilizando las ecuaciones que tenemos allá arriba, podemos decir que esto sería R, sacando R factor común, de coseno de teta más I seno de teta. Si recuerden que A es R coseno y B es R seno, entonces podemos sacar factor común el R y decir coseno de teta más I seno de teta. Si quisiéramos podríamos cancelar las R's, no hay necesidad, pero acá tenemos una representación bastante interesante de la forma exponencial, que acá entre chismes y otra cosa nos resulta con esta ecuación con esta fórmula, uno puede encontrar la que llaman en matemáticas la ecuación más bella de las matemáticas. La veremos en algunas clases posteriores. Este es el que se conoce como, bueno, este es el inicial del teorema de Mourier, que nos deja calcular raíces cuadradas de números complejos, bueno, raíces en general de números complejos. Les dejo unos segundos en pantalla y ya continuamos.
continuamos. Bueno, entonces vamos a entrar con las sumas. Acá tenemos, bueno, con las operaciones, primero con las sumas, acá tenemos la adición y pues simplemente para sumar dos números complejos de la forma a más b y c más d, que los tenemos ahí en pantalla, pues lo que vamos a hacer es sumar lo real con lo real y lo imaginario con lo imaginario. Bastante lógico y simple. Un ejemplo ahí como por ejercitar nomás, porque está muy fácil, ¿no? Digamos 2 más i sumado a 4 menos 2i. Entonces simplemente seleccionamos la parte real, que es 2 y 4, lo sumamos, le agregamos un i a la parte imaginaria y sumamos las partes imaginarias, que en este caso son 1 y menos 2, obteniendo 6, bueno, si quieren así, menos 1i, o también se puede presentar como 6 menos i. ¿Listo? Ahí tenemos la suma componente a componente. Si las componentes son fracciones, pues se suman fracciones normalitas y ya, se da el resultado. Para la resta, pues vamos a hacer algo muy similar. Lo que vamos a hacer es cambiar. Si lo que quieren es restar, o sea, si acá lo que iría es una resta, lo que hacemos es afectar los signos de las componentes. O sea, si tú tienes menos 2 más 3i, pues esto sería menos 2 menos 3i. ¿No? Y pues para hacer la operación, pues simplemente lo que hacemos es lo mismo, componente a componente. La resta bastante sencilla, directa, no tiene mayor complicación. Acá tenemos la resta, no voy a hacer un ejemplo porque no creo que merezca la pena. Acá, pues como se dan cuenta, es la misma suma. Lo que hacemos es cambiar. Cuando tenemos acá, lo que hicimos es el cambio y luego pues procedemos a la operación directa. No entro a la operación porque es bastante sencillo. Si necesitan un repaso del asunto, pues miramos el día sábado. Vamos a mirar la multiplicación que tiene esta forma. Tenemos acá la multiplicación de dos números complejos, a más bi y c más di, y la fórmula es esta. ¿De dónde sale esta fórmula? Vamos a mirar más bien de dónde sale y luego miramos un ejemplo muy corto. Supongamos, vamos a hacer para obtener esta fórmula, si se les llega a olvidar la fórmula, simplemente es hacer como una multiplicación polinómica. Entonces yo tengo acá arriba un complejo y acá abajo otro. Lo que voy a hacer es multiplicar componente a componente, llamémoslo así, y tener en cuenta las propiedades de los números complejos. Entonces comenzaríamos, A por C sería pues AC, C por BI pues sería CBI. Listo, eso es el C con este y con este, con los dos de arriba. Ahora el D, que sería multiplicarlo acá y multiplicarlo acá, que en este caso tendríamos A, DI y B, D e I al cuadrado, porque me queda I por I. Y pues lo que vamos a hacer es aplicar primero las propiedades. Voy a hacerlo en la parte superior. Me voy a llevar esto por allí arriba. Listo, ya como tenemos eso allá arriba, entonces acá sería AC, que me queda igualito, CBI más ADI, y acá lo que va a cambiar es que I al cuadrado, si recuerdan, I al cuadrado por definición es menos 1. Entonces acá me queda menos BD. Y lo que hacemos es asociar lo que tiene y lo que no tiene i. En este caso AC menos BD no tienen i. Y lo que sí tiene i sería CB o BC más AD. I. ¿Listo? Y ahí pues obtenemos la fórmula que tenemos allá arriba. AC más B menos BD y AD más BC. Si se dan cuenta, lo que tenemos es, en el primer paréntesis, primera por primera menos segunda por segunda. O sea, AC y BD. Y luego cruzadas, primera por segunda y segunda por primera. Sumadas. Esto es como una memotecnia. Les dejo un segundo para que apunten y ya miramos un ejemplo. Bueno, miremos el ejemplo. El ejemplo. Bueno, entonces, borramos para acá. Miramos un ejemplo muy rápido.
porque también es muy fácil. Entonces, no sé, hagamos uno muy fácil, 2 más 3i multiplicado por 4 menos 12. Entonces, acá, pues como dice la fórmula, ¿no? Acuérdense, primero por primero, segundo por segundo. De una vez voy a aplicar la fórmula. Entonces acá tendríamos primero por primero que sería AC. En este caso, 2 y 4. O sea, sería 2 multiplicado por 4 menos segundo por segundo, que sería 3 multiplicado por menos 2. Recuerden que si toma el valor del signo también, ¿no? En este caso, esa sería nuestra parte real. Y a esto le vamos a sumar la suma de la multiplicación cruzada. Primero por primero, que sería 2 por menos 2. Primero por segundo, perdón, 2 por menos 2, más 3, que sería segundo por primero, por 4, ¿cierto? Y a este le acomodamos el i. Acá pues 2 por 4, 8 y 3 por 2, 6, pero acá queda positivo porque es menos 3 por 2, más acá me quedaría 4 negativo, más 12 por i, obteniendo al final 14 de parte real, y acá podemos dejar menos, perdón, va a quedar positivo, que va a ser 8 de parte imaginaria. Y pues esta sería la multiplicación, simple y llanamente. Les dejo 2 segundos para que apunten el ejemplo y ya continuamos. Bueno, prosigamos. Bueno, acá tenemos operaciones ya, tenemos suma y multiplicación, acá vamos a ver la adición. Entonces, perdón, la división. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo acá una multiplicación de un número complejo que se llama más bi dividido entre c más di. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta división? Fácil, lo que vamos a hacer es multiplicar arriba y abajo el conjugado del de abajo. O sea, lo que vamos a hacer es multiplicar el conjugado del de abajo, que si se acuerdan es cambiar el signo de la parte imaginaria. Y acá pues vamos a dejar los otros iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una propiedad de los números conjugados que dice que cuando tú multiplicas un número con su conjugado, el resultado siempre va a ser un número real. Esto sucede porque pues esa multiplicación nos da esto que estoy encerrando acá en función, y el i cuadrado es menos 1, o sea, el i va a desaparecer. Y esto nos va a permitir pasar a una fracción simple y sencilla. Ese es el procedimiento y esta es la fórmula completa. No voy a entrar a que se memoricen la fórmula completa porque realmente no tiene mucho sentido. Me parece que es más importante aprenderse la idea de la multiplicación, de la división como una multiplicación. Vamos a mirar un ejemplo. Si definitivamente ve que es muy complicado así como se lo explico, simplemente memorice la fórmula o tenga la mano en sus apuntes. Entonces miremos una división. Vamos a mirar 2 más 3, ¿sí? Creo que siempre pongo el mismo ejemplo. Y menos 1 más 2, sí. Así. Esta es la división que vamos a hacer. Entonces, primer paso, multiplique el conjugado en la parte superior y en la parte inferior. O sea, arriba te queda 2, 3i multiplicado por menos 1 menos 2i, que es nuestro conjugado. En la parte inferior tendríamos menos 1 más 2i multiplicado por menos 1 menos 2i. Listo, ahora pues multiplicamos. Voy a arrancar por la parte superior. Acuérdense de la multiplicación, la acabamos de ver. Primero por primero menos segundo por segundo, más cruzados, primero por segundo, más segundo por primero. En este caso, primero por primero sería 2 multiplicado por menos 1. Voy a hacerlo de manera directa, voy a hacerlo de forma corta, pero mejor no porque ahí los confundo o me confundo yo. Primero por primero, menos segundo por segundo. En este caso,
3 menos 2, segundo por segundo. Esta es nuestra parte real. Y a esto le agregamos la parte imaginaria, que para nuestro caso particular sería un cruce entre primero por segundo sería 2 por menos 2 más segundo por primero, 3 por menos 1. Cerramos acá y agregamos el i. Eso en la parte de abajo, de arriba. Numerador. En la parte de abajo, parecido pero diferente, porque los números que multiplicamos son distintos. Sería menos 1 por menos 1, que me daría 1, primero por primero. Segundo por segundo sería 2 por menos 2, que me va a dar menos 4. Esa sería la parte real. La parte imaginaria sería cruzado. Primero por segundo, que sería 1, menos 1 por menos 2, que me daría 2. Menos 1 por menos 1, que me daría 2. Y, perdón, ¿qué estoy haciendo acá? Menos 1 por menos 2, que me daría 2 positivo. Y 2 por menos 1, que sería segundo por primero, que me daría menos 2. Y esto iría por un i. Ven que este 2 menos 2 va a desaparecer y va a ser 0i, o sea, 0. Y pues ahí vamos a desaparecer la parte imaginaria, que era lo que estábamos buscando. Entonces, 2 por menos 1 me da menos 2 en la parte de arriba. 3 por 2 me da 6 y esto me queda positivo, me queda 6 a este lado como parte real. Parte imaginaria sería 2 por menos 2, que me queda menos 4, y 3 por 1, que me queda menos 3, todo multiplicado por i. En la parte inferior tendríamos menos 3 más 0, ¿no? 0i, que va a ser 0. Entonces 0i, pongamos. Esto me da igual a, por este lado, 4 positivo, menos 12i, todo sobre menos 3. Y esto lo podríamos escribir simplemente como menos 4 tercios. Bueno, menos 4 menos 3, menos 12 menos 3. Y que finalmente podríamos resumirlo como 4 tercios, parte real, más 12 tercios, que me daría 4, parte imaginaria. Y pues acá tendríamos el resultado de nuestra división. Les dejo el proceso completo en pantalla para que le tomen apuntes o pantallazo. Bueno, ahí tendríamos entonces la división. Vamos a mirar potencia y raíz. Llamémoslo fuerza bruta. Y luego tratamos de utilizar el teorema para calcularlas. Potencia. Hablemos del número 1 fácil. 1 más 1i. Más i. Este va a ser nuestro z. Si buscamos el cuadrado de z, pues lo que estaríamos buscando es 1 más i elevado al cuadrado. Hay dos formas de hacerlo. Como sabemos, 1 más i al cuadrado, pues sería tomar 1 más i por definición y multiplicarlo por 1 más i, ¿no? En general. Y pues podemos hacer esta multiplicación o podemos utilizar el binomio. Entonces acá puedo utilizar el binomio. Entonces, no, entonces puedo hacerlo así y luego utilizamos el binomio en forma general. Entonces acá, igual que venimos manejando multiplicación, primero por primero sería 1 por 1, que me da 1. Menos la parte imaginaria sería 1 por 1, que también es 1. ¿Listo? Porque acá parte imaginaria sería 1 acá y 1 acá. Entonces, parte real por parte imaginaria por parte imaginaria, y lo restamos. Más, acá sería parte cruzados, ¿no? Primero por segundo, que me daría 1, más segundo por primero, que también me da 1, ¿no? Acá me lo puse súper fácil. Y esto acompañado por i. Finalmente tendríamos 0 más 2i, que sería equivalente a colocar 2i como número complejo. Si miramos por el binomio, pues acá sería, ¿se acuerdan del binomio de Newton? El primero al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, más 2 veces el primero, que es 1, por el segundo, que es 1, más el segundo elevado al cuadrado. Esto es 1 más 2, perdón, acá me comí el i de este, ¿no? Más 2i, más i al cuadrado, pero i al cuadrado es menos 1. O sea, acá te queda 1 menos 1 como parte real, y lo único que queda con i pues sería el 2i, entonces sería 2i, llegamos al resultado equivalente.
En general, un cuadrado, pues simplemente si tenemos un número de la forma a más bi, utilizando el binomio de Newton sería a al cuadrado más 2 veces abi más bi elevado al cuadrado, que va a resultar en a al cuadrado más 2 veces ab más b al cuadrado por menos 1, que es el i al cuadrado. Esto es a al cuadrado menos b al cuadrado, parte real, parte imaginaria 2ab, acá me volvió a cambiar el i, por i, un cuadrado del número complejo resulta en esta ecuación que tenemos ahí. Para el cubo pues tendríamos un argumento similar, pero no voy a entrar en detalles porque simplemente pues como se podrán dar cuenta es utilizar el binomio de Newton en la potencia correspondiente. Así de fácil calcularíamos acá una potencia. Miremos una raíz, agreguemos una hojita para calcular una raíz. Bueno, ya sabemos que 1 más u más i elevado al cuadrado es igual a 2i. Entonces el número complejo 0 más 2i debe tener por raíz 1 más 1i, ¿no? Miremos cómo lo calcularíamos. Buscamos la raíz cuadrada de este elemento. Ahora, suponemos que la respuesta a esto es un número complejo, llamémoslo x más y. Esto es una estrategia que me va a servir para calcular esa raíz. Ahora, si todo es lógico como en los complejos como en los reales, si yo elevo al cuadrado quitaría la raíz. Esto implicaría que 0 más 2i sea igual a x más y elevado al cuadrado. Como ya sabemos sacar cuadrados, como lo vimos antes, x más y al cuadrado sería x al cuadrado menos y al cuadrado, parte real, y la parte imaginaria sería 2 veces xy multiplicado, sería la parte imaginaria. Y pues como se dan cuenta, a ambos lados de la igualdad tengo una parte real, que en este caso es esta con esta, y una parte imaginaria que para este caso es 2, y esta de acá. Entonces voy a plantear un sistema de ecuaciones con la parte real y la parte real, que sería 0 es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado, y la parte imaginaria que sería que 2 es, perdón, esta voy a ponerla en otro color, 2 es igual a 2xy. Si x y y no son 0, podemos decir que y, por ejemplo, sería igual a 2 sobre 2x, obteniendo que y sería igual a 1 sobre x. Y es igual a 1 sobre x. ¿Listos? Bueno, en ese orden de ideas, pues voy a sustituir esta ecuación en la roja. Como y es igual a 1 sobre x, tendríamos que 0 es igual a x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Porque y es igual a 1 sobre x. Obteniendo que 0 es igual a x menos 1 sobre x al cuadrado, que si solucionamos la suma de fracciones tendríamos x a la 4 menos 1 sobre x al cuadrado. Si pasamos la x a multiplicar, tendríamos que 0 es igual a x a la 4 menos 1, que factorizando sería 0 es igual a x al cuadrado menos 1. Acuérdense que x es un número real y x al cuadrado más 1. Voy a dejar un segundito acá para vamos a borrar por acá encima para seguir acá arriba. Hagamos una rayita ahí de división. Acá. Bueno, continuando con el protocolo que llamamos allá abajo, tendríamos acá que 0 es, entonces 0 lo podríamos igualar a x al cuadrado menos 1, o 0 podría ser igual a x al cuadrado más 1. Esta ecuación no tiene solución, ¿no? Porque es una solución real. Entonces tendríamos, es una ecuación real, x es un número real,
y no existe un número real que cumpla esto. El número que sirve ahí es el complejo y. Pero como estamos en los números reales, pues esta ecuación la vamos a descartar. Entonces me queda esta que se puede factorizar un poco más diciendo que x menos 1 por x más 1, diferencia de cuadrados, obteniendo que 0 es igual a x menos 1 o 0 es igual a x más 1, obteniendo que o bien x es 1 o bien x es menos 1. Y con los valores de x, con los posibles valores de x, podríamos obtener los valores de y, acá en la ecuación que tenemos en azul. Porque si x es 1, pues y sería 1, y si x es menos 1, y sería menos 1. Esto quiere decir que, ya voy a borrar, desde unos segundos ahí para que apunten, pero lógicamente tenemos entonces dos posibles soluciones. La raíz de 0 más 2i, que es el número del que comenzamos, tiene dos posibles soluciones. O bien es 1 más 1i, o es menos 1 menos 1i. Esas son las dos posibles soluciones. Y las dos raíces. Una raíz cuadrada en este caso tiene dos soluciones. Una cúbica lógicamente debe tener 3. Y de forma recurrente, de forma consecutiva, una raíz enésima tendría n raíces. Y listo. Acá tenemos entonces el problema de las raíces. Yo creo que voy a dejar ahí. Me interesa que vean este video pues para poder pasar al siguiente teorema. Quería hacerlo hoy, pero pues al no presentarse ningún estudiante, prefiero no continuar porque de pronto tengamos algunas dudas. Así que el día sábado voy a hacer solución de dudas. Y la segunda clase, que sería el teorema de Mourier y la aplicación de raíces y raíces, me fue la paloma, de raíces y de potencias de dicho teorema. Tal vez miremos alguna función y listo. Señores y señores, ha sido un inmenso placer. Espero que el video les sirva y nos vemos en las próximas sesiones. Feliz noche.